Mi esposo me abandonó cuando supo que estaba embarazada, y soy madre soltera, ahora el regreso queriendo a mi hija. Cuando supe que estaba embarazada, mi mundo cambió por completo. Recuerdo el momento exacto, la prueba en mis manos, el temblor en mis piernas y la mezcla de miedo y emoción que invadió mi pecho. Pero mi felicidad es poco. Cuando le di la noticia a Martín, el hombre que había jurado amarme, su rostro cambió. Lo que esperaba que fueran lágrimas de alegría se convirtió en un silencio frío que jamás olvidaré. No estoy listo para esto, me dijo al final, con una voz que apenas reconocí, y luego, como un ladrón en la noche, desapareció de mi vida. Los primeros meses fueron los más difíciles. Estaba sola, enfrentando miradas de juicio y cuchicheos de vecinos que no podían entender por qué una joven como yo estaba criando a un bebé sin un hombre a su lado. Pero cada patada que sentía en mi vientre me daba fuerzas. Sabía que estaba luchando por algo más grande que yo misma. El día que nació mi hija, Valeria, fue el más feliz de mi vida. Con solo mirarla, supe que todo lo que había pasado valía la pena. Tenía sus ojos, esos mismos ojos que me habían enamorado de Martín, pero en su mirada había algo más, una chispa de vida, una fuerza que me hacía querer ser mejor. Criar a Valeria no fue fácil, pero con el tiempo logré encontrar un equilibrio. Trabajaba largas horas en una tienda para poder darle lo mejor, mientras intentaba llenar los vacíos que su padre había dejado. Valeria era una niña brillante, curiosa y llena de sueños. Desde pequeña mostró un talento especial para la música, y aunque a veces tenía que hacer sacrificios, siempre encontré la manera de apoyarla. Los años pasaron, y Valeria creció para convertirse en una joven extraordinaria. Ganó una beca para estudiar en una de las mejores universidades del país y, con apenas 22 años, ya había firmado un contrato con una prestigiosa compañía de música. Verla en el escenario, con miles de personas aplaudiéndola, me llenaba de un orgullo que no podía expresar con palabras, pero mi felicidad se vio empañada cuando el pasado decidió regresar. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, alguien tocó a la puerta de mi casa. Abrí y lo vi, Martín, con el mismo rostro que había amado años atrás, pero ahora marcado por las arrugas y el cansancio de una vida que no había sido fácil. Hola, dijo, con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. He venido a ver a Valeria. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Qué derecho tenía él de aparecer después de todo este tiempo? Después de haberla abandonada antes de que ni siquiera naciera. Pero no fue solo su presencia lo que me inquietó, había algo en su mirada, algo oscuro, como si no estuviera allí solo por un simple reencuentro. ¿Qué quieres?, le pregunté, con el tono más firme que pude reunir. Martín suspiró y bajó la mirada. Sé que cometí errores, pero soy su padre. Merece conocerme. Además, he estado pasando por un mal momento y pensé que tal vez podríamos ayudarnos mutuamente. Mi sangre se heló. Sabía que había venido por algo más que una reconciliación. En su voz había un rastro de desesperación, y su mención de ayudarnos mutuamente me dejó claro que no era Valeria lo que le interesaba, sino lo que ella representaba: éxito, dinero y estabilidad. Esa noche, mientras Valeria dormía, me sentía pensar en lo que debía hacer. No podía permitir que Martín la lastimara o que intentara aprovecharse de ella. Pero, al mismo tiempo, sabía que Valeria tenía derecho a conocer la verdad, aunque esa verdad pudiera destrozarla. El regreso de Martín no solo había traído recuerdos dolorosos, sino también una sombra de incertidumbre que amenazaba con destruir la vida que había construido con tanto esfuerzo. Y así comenzó el dilema más grande de mi vida: proteger a mi hija del hombre que una vez me rompió el corazón o permitirle decidir por sí misma si quería abrirle la puerta a su pasado. Desde que Martín apareció en la puerta, no había podido dormir tranquilamente. Cada vez que cerraba los ojos, los recuerdos de nuestro pasado regresaban con fuerza, como olas golpeando una roca. Su mirada, aquella mezcla de arrepentimiento y algo más, me perseguía. Pero lo que más me aterrorizaba no era lo que él podía querer de Valeria, sino cómo su llegada podía romper todo lo que con tanto esfuerzo habíamos construido. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, Valeria cayó con una sonrisa despreocupada, ajena al torbellino que se gestaba a su alrededor. ¿Todo bien, mamá? Pareces cansada. Quise contar la verdad en ese instante, pero las palabras se atacan en mi garganta. Solo estoy pensando en cosas del trabajo, mentí, mientras revolvía los huevos en la sartén. Durante los días, Martín no volvió a aparecer, pero su sombra parecía estar en todas partes. Entonces, una tarde, mientras recogía unas cosas en el supermercado, lo vi. Estaba en la sección de panadería, hablando con una mujer que parecía mucho más joven que él. Mi corazón se detuvo. No porque aún sintiera algo por él, sino porque verlo allí, tan tranquilo, mientras yo me desgastaba pensando en su regreso,
me hizo hervir de rabia. Respiré hondo y me acerqué. ¿Qué estás haciendo aquí?, le espeté, sin importarme las miradas de las personas a nuestro alrededor. Martín se giró hacia mí, sorprendido, pero rápidamente recuperó la compostura. Solo vine a comprar algo. No sabía que este era tu territorio exclusivo, dijo con un tono sarcástico que me hizo apretar los dientes. Déjate de juegos, Martín. ¿Qué es lo que realmente quieres de Valeria? Él dejó de sonreír y su rostro adoptó una expresión seria. Solo quiero conocerla, eso es todo. Pero en sus ojos había algo más, algo que me decía que no estaba siendo completamente honesto. Decidí no darle más importancia y me alejé. Pero esa noche, mientras Valeria dormía, volví a encontrarme con Martín, esta vez en mi propia casa. Lo vi desde la ventana, parado frente a mi puerta, como si estuviera debatiéndose si tocar o no. Salí antes de que pudiera decidirse. ¿Qué demonios haces aquí? ¿Estás loco?, le dije, intentando mantener la voz baja para no despertar a Valeria. Martín sacó un sobre arrugado de su chaqueta y me lo tendió. Es un documento. Quiero que Valeria lo lea. Es algo importante. Abrí el sobre y saqué una carta escrita a mano. Reconocí la letra de Martín de inmediato. Eran páginas y páginas de arrepentimiento, promesas vacías y súplicas para que Valeria le diera una oportunidad. Pero lo que realmente me enfureció fue la última línea: si decide no darme esa oportunidad, no tendré más remedio que reclamar mis derechos como su padre. Lo miré con los ojos llenos de rabia. ¿Amenazas ahora? ¿Es eso lo que eres, Martín? Un hombre tan desesperado que está dispuesto a destruir lo poco que queda de su dignidad para conseguir dinero. Esto no es una amenaza, respondió, aunque su tono decía lo contrario. Es un recordatorio de que, legalmente, tengo derechos. No sabía qué hacer. Si Valeria llegaba a enterarse de esto, su mundo se vendría abajo. Ella siempre había creído que su padre nos había abandonado porque no estaba listo para ser padre, no porque fuera un hombre calculador y manipulador. Esa noche, lloré en silencio, tratando de encontrar una salida. No podía permitir que Martín lastimara a Valeria, pero también sabía que tenía que decirle la verdad. No podía seguir protegiéndola de algo que, tarde o temprano, saldría a la luz. Al día siguiente, mientras desayunábamos, tomé una decisión. Valeria, tenemos que hablar, le dije, con la voz temblorosa. Ella me miró, confundida, pero dejó de lado su teléfono y me prestó toda su atención. Es sobre tu padre, comencé, sintiendo cómo se me quebraba la voz. Ha regresado. El rostro de Valeria pasó de la sorpresa a la incredulidad y, finalmente, al enojo. ¿Qué? ¿Ahora quiere aparecer después de tantos años? ¿Qué quiere de nosotras? No sabía cómo responderle, así que simplemente le tendí la carta que Martín me había dado. Valeria la leyó en silencio, con el rostro endureciéndose más con cada palabra. Cuando terminó, dejó caer el papel sobre la mesa y se levantó de golpe. No puedo creer que tenga el descaro de hacer esto. Intenté calmarla, pero Valeria estaba fuera de sí. Si cree que puede venir a manipularnos, está muy equivocado. No voy a dejar que se aproveche de ti ni de mí. La fuerza y determinación de mi hija me llenaron de orgullo, pero también me preocupaban. Sabía que Martín no era alguien que se rendiría fácilmente, y su regreso solo era el comienzo de una batalla que pondría a prueba nuestra unión como familia. Valeria estaba decidida a enfrentarse a Martín, pero yo sabía que no sería tan fácil. Había pasado años alejándome de su toxicidad y manipulaciones, pero ahora parecía que todo estaba regresando como un huracán. Sin embargo, ya no estaba sola. Valeria, con toda su fuerza y valentía, estaba a mi lado. Esa misma tarde, Valeria decidió que hablaría con Martín cara a cara. Quiso que yo estuviera presente, pero temí que la situación se descontrolara. Aún así, accedí. Organizamos un encuentro en una cafetería cerca de nuestra casa, un lugar público donde Martín no podría intentar nada fuera de lugar. Cuando llegó, llevaba su típico aire de superioridad, pero algo en su expresión cambió al ver a Valeria. Ella estaba impecable, con una puerta que irradiaba confianza, y por un momento, Martín parecía sentirse diminuto frente a ella. ¿Qué quieres de mí?, le preguntó Valeria con una voz firme que no admitía titubeos. Martín intentó esbozar una sonrisa. Solo quiero recuperar el tiempo perdido. Sé que no estuve allí cuando debí, pero quiero enmendarlo. Quiero formar parte de tu vida. Valeria lo miró fijamente, como si intentara descifrar cada palabra. ¿Y eso incluye reclamar tus derechos sobre mí y nuestra vida? Porque, sinceramente, no veo cómo las amenazas legales pueden ser una muestra de cariño. Martín titubeó.
Sabía que estaba acorralado, pero no era alguien que se rindiera tan fácilmente. Eso fue un malentendido. Nunca quise que lo vieran como una amenaza. Solo quiero lo mejor para ti. ¿Lo mejor para mí? ¿Después de abandonarnos y desaparecer por años? Valeria se inclinó hacia él, con una intensidad en sus ojos que me dejó atónita. Lo mejor para mí ha sido mi madre. Ella estuvo allí para mí cuando tú decidiste irte. Todo lo que soy, todo lo que he logrado, se lo debo a ella. Tú no tienes ningún derecho de reclamar nada de mí. Martín intentó replicar, pero Valeria no se lo permitió. Y no se te ocurrirá volver a acercarte a nosotras. Si lo haces, yo misma me encargaré de llevar esto a las autoridades. No voy a permitir que vengas a destruir lo que hemos construido. Martín finalmente se quedó en silencio, derrotado. Se levantó lentamente y nos miró por última vez. No quiero problemas. Solo quería intentar hacerlo bien. Pero entiendo que es demasiado tarde. Sin decir más, se dio la vuelta y salió de la cafetería. Valeria y yo nos quedamos allí, en silencio, procesando lo que acababa de suceder. Finalmente, ella tomó mi mano y me miró con una mezcla de amor y determinación. Ya no nos hará daño, mamá. Es nuestro momento de seguir adelante, sin sombras del pasado. Las semanas siguientes fueron un alivio. No volvimos a saber de Martín, y por primera vez en años, sentimos que podíamos respirar tranquilas. Valeria continuó brillando en todo lo que hacía, y yo, por fin, me permití sentirme orgullosa de lo que habíamos logrado juntas. El pasado había intentado regresar, pero juntas lo habíamos enfrentado. Ahora, nada ni nadie podría detenernos. Éramos una familia, fuerte e inquebrantable, listas para enfrentar lo que fuera que la vida nos pusiera en el camino.